Esto es exactamente lo que yo hago cuando mis clientes quieren cumplir un objetivo, una meta, un propósito, y te lo voy a explicar muy brevemente. Entonces, hoy la persona está aquí con interrogantes, y este es su hoy, y vamos a pintar el mañana, ¿ok? Entonces aquí está la persona celebrando literalmente. Ese mañana puede ser, por ejemplo, bueno, quiero escalar mi negocio, quiero vender más, escalar mi negocio, quiero vender más, quiero divertirme más porque trabajo mucho y quisiera como un equilibrio en mi vida. Por ejemplo, llegan o perdí el sentido de mi vida, quiero como darle ese sentido a mi vida, darle sentido, ¿sí? Y hoy posiblemente se puede estar sintiendo estancado, posiblemente se puede estar sintiendo perdido o perdida, ¿sí? Como desubicado. Normalmente pasa que las personas no tienen, o sea, desubicado. Y esto normalmente pasa porque tenemos que establecer sobre todo primero qué es eso que nos hace vibrar para poder nosotros dar ese salto, generar ese traslado. Entonces, como no saben, están en esa interrogante, no tienen esa claridad de cómo hacerlo, esa es otra pregunta. Se preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Pero en realidad la pregunta no es cómo lo hago o cómo lo logro, sino en quién debo convertirme, en quién debo convertirme para yo lograr ese objetivo. Esto es vital. No nos preguntemos más cómo lo voy a lograr, sino en quién me voy a convertir para poder lograrlo. Entonces, ¿por qué? Porque yo normalmente les pongo el ejemplo y es que ustedes aquí tienen una camisa, pero esta camisa ya no les queda buena. O esa misma camisa que hoy tienen no les va a servir para ese mañana o para ese deseo o esa meta o ese logro que anhela. Entonces, en este camino hay una brecha, ¿sí? Aquí tenemos una brecha. Y una brecha es la distancia que hay entre ese presente y ese futuro, en ese objetivo. En esa brecha hay algo y es que elegimos dos caminos, uno desde el ser y otro desde el hacer. Es decir, qué es lo que yo tengo que hacer para lograr el objetivo y en quién debo yo convertirme, que viene siendo desde el ser para yo poder lograr el objetivo. Por ejemplo, cuando yo conocí a Beto, yo no hice el cómo me lo dio el universo, literalmente, los ángeles, Dios. ¿Por qué? Porque yo tuve una transformación en quién. Yo decidí convertirme en una persona, en una mujer más vulnerable, en abrir mi corazón. Y no son cosas externas, son cosas internas. ¿Por qué? Porque era ese prototipo de mujer ruda, que no necesitaba de un hombre. Y eso es desde el ser, desde esa esencia. Y después viene el complemento del hacer. Entonces, cuando estaba en ese proceso de formación como coach, ahí yo intencioné, yo dije, no, definitivamente yo quiero formar mi familia. Y en ese momento, en una sesión de coaching, yo dije, no, la verdad es que yo tengo que ser vulnerable, yo tengo que abrir mi corazón y tengo que compartir realmente mi deseo, y mi deseo era formar una familia. Pues cuando yo me conozco con Beto, ahí viene la parte del hacer. ¿Qué hago o qué fue lo que hice para poder lograr ese objetivo? Y es que abro mi corazón y fui yo, literalmente. Le dije, no, mira, mi sueño es formar una familia. O sea, eso jamás en la vida lo hubiese hecho si no hubiese pasado por el proceso de coaching. Jamás, porque yo estaba en una posición completamente distinta, donde había logrado cosas muy chéveres a nivel profesional y personal, que si yo no tengo ese nivel de conciencia en ese momento, no lo hubiese hecho. Entonces, ¿cuál era esa parte del hacer? Mira, después de que yo lo conozco, el primer día, después de una conversación de 8 horas que tuvimos por teléfono, ese hacer, esa acción, yo le dije, por favor, no te vayas. Y desde ese momento nosotros seguimos juntos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ser y hacer. Estos dos puntos son súper importantes. Entonces, ¿quién fui? Fui una persona vulnerable. Y vulnerable no quiere decir que sea una persona débil. La vulnerabilidad no es debilidad. Fui una persona vulnerable, ¿sí? ¿Y qué hice? ¿Cuál fue esa acción que tomé? Pues pedirle que se quedara. Esa acción que se quedara. Entonces ahí es cuando la diferencia, pero ¿cómo hago para soltar? ¿O desde dónde viene esa acción del ser o esa acción desde la hacer? Eso es exactamente lo que nosotros trabajamos cuando ayudamos a empresarios o cuando ayudamos a los negocios a escalar sus ventas, o cuando ayudo a esas personas a establecer metas realmente que transforman su vida, a darle sentido a su vida. Lo trabajamos desde esas dos partes, desde el ser y desde el hacer. Si dejas de hacer y no eres, pues no vas a poder llegar a donde quieres. Y si eres, pero no haces, pues vas a seguir también en el mismo punto. Entonces, la acción, en realidad, o sea, el complemento, porque el ser es como esa parte espiritual la que no vemos. Ese es el ser. Y el hacer es la parte terrenal. Ese es el hacer. Entonces, es un complemento. No podemos separar una cosa de la otra. No puedo ser y dejar de hacer, ni tampoco puedo hacer sin dejar de ser. Entonces, cuando nosotros cumplimos
cuando ponemos este 50 y 50, pues evidentemente ahí es cuando nosotros tenemos el 100% de nuestro resultado. Ahora, si tú en ese momento quieres elevar las ventas de tu negocio, incorporar la diversión en tu vida, darle sentido a tu vida, conectar con tu propósito, pues tienes que entender que número uno, hay una brecha que tenemos que detectar, que es esa brecha que es lo que te está separando de lo que quieres, ¿ok? Separando de lo que quieres. Y segundo, tenemos que revisar dónde estás hoy, qué quieres mañana, para que finalmente podamos trabajar. Aquí es donde entro yo a trabajar contigo. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Y en ese trabajo juntos es cuando yo aplico la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? La estrategia son acciones con intención. Acción con intención, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una acción con intención. Bueno, quiero implementar el ejercicio en mi vida. ¿Y cuál es la intención? Volverme más fuerte, ser más flexible. Dejemos de buscar, es que quiero rebajar el peso o quiero disminuir. ¿Qué es lo que quieres fortalecer? Ve cambiando esa mentalidad y ves viendo siempre lo positivo. No disminuyas, aumenta, fortalece, escala. Quiero aumentar la flexibilidad, quiero aumentar la fortaleza, la fuerza, la energía vital, que lleva ese foco de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros tomamos una acción con intención, eso quiere decir que esta acción, o sea, yo me voy a poner esos zapatos hoy porque la intención es volverme más flexible, porque mi intención es darle energía vital a mi cuerpo. ¿Cuál es esa intención? Entonces, todas las acciones que tú comienzas a tener, todas las acciones, y lo vamos a pintar de esta manera, estas son las acciones, ¿ok? Acciones. Y todas esas acciones van a apuntar hacia un mismo resultado. Ese sería el resultado. Entonces, es como cuando las personas dicen, ok, estoy creando contenido. ¿Y cuál es la intención de crear contenido? Bueno, generar un posicionamiento, generar un reconocimiento, compartir valor, vender, comunicar los beneficios. Hay una intención y la intención es la fuerza. Ojo con eso. La intención, en la ley de la intención que tanto amo, la intención es la fuerza. Es la fuerza que te impulsa a lograr tu objetivo. Si no hay una intención clara, si no hay un objetivo claro, pues todo el esfuerzo que hagas se ve en vano. Por eso muchas veces las personas dicen, me siento cansado, me siento agotado, por más que hago, no logro. Hay que revisar cuál es ese objetivo que estás deseando alcanzar y cuál es esa estrategia que estás aplicando que no te está funcionando para generar ajustes y tomar acción literalmente desde esa parte estratégica para que tu intención esté tan clara que cada acción que hagas sea intencionada.